Que el Señor les bendiga, hermanas, en esta tarde preciosa que el Señor nos da con el tema de En busca de Dios. Este tema, ¿verdad? Tiene muchas partes porque dentro de buscar a Dios estamos hablando del avivamiento, porque tiene que haber un avivamiento, ¿verdad? En nuestra vida, o si vamos a la iglesia también, un avivamiento de estar cerca del Señor. Y entonces la autora, que es Nancy Demos, de estos estudios, ¿verdad? Como tal, nos habla de unos principios básicos para estar cerca del Señor y lograr ese avivamiento, ¿verdad? Y los hemos visto en los estudios anteriores que están en YouTube, así que el que no los haya visto, pues puede accederlos. Y hemos estado hablando de la humildad o la humillación, hemos estado hablando de la honestidad, el arrepentimiento, la gracia, la santidad y el pasado que fue la obediencia. Pero hemos dado 7, hoy vamos para el número 8, pero son 12, así que nos faltan 4 después de estos. Y después de este de hoy, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de una conciencia limpia. Cómo manejar las ofensas a los demás. Ese es el tema para hoy relacionado a estos mismos, ¿verdad? Es uno de estos principios cuando estamos buscando al Señor, porque como hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Lo que hemos estudiado, ¿verdad? La honestidad, obediencia, la gracia, santidad, todo esto es lo que nos acerca al Señor, ¿verdad? Entonces, es bien importante estudiar este tema de tener una conciencia limpia, ¿verdad? Y vamos a ver ciertos puntos. Entonces, algo interesante de este tema también es que muchos de los temas que hemos visto antes tienen que ver también con nuestra relación con el Señor directamente, ¿verdad? Algunas con las personas, pero mayormente enfocados en nuestra relación con el Señor, de estar bien con el Señor. Cuando hablamos de la obediencia, pues obviamente era la obediencia a nuestro Señor, la santidad es con el Señor también. Y ¿verdad? La gracia de Dios hacia nosotras. Pero vamos a ver que en cuanto a una conciencia limpia, sí la tenemos que tener con Dios primeramente, pero también vamos a estar hablando mucho de las relaciones con los demás. Yo creo que casi todo va a ser enfocado también en nuestras relaciones con los demás. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Saben que yo siempre me gusta buscar muchos versículos. Cuando preparo, además de los que Nancy pone, pues también me gusta buscar más. Cuando hablamos de tener una conciencia limpia, ¿verdad? Porque sabemos que la conciencia es, yo a veces digo que es como una vocecita, es algo como que nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y lo que nos hace, yo diría como que darnos cuenta, mira, hicimos esto bien, hicimos esto mal, ¿verdad? Sabemos que también cuando el Señor viene a nuestra vida, el Espíritu Santo nos redarguye de las cosas que hacemos bien y mal, pero tenemos una conciencia que según el conocimiento que tenemos, nosotras como hijas del Señor, que conocemos la palabra de Dios, pues esa conciencia nos va a decir, mira, esto está bien o esto está mal. Entonces, es importante que esa conciencia esté limpia, que nosotros tengamos, yo diría, tener cuentas claras con el Señor y cuentas claras con las demás personas. No tener remordimientos, no tener nada oculto, ¿verdad? Y yo le añadí eso que le dije ahorita, de lo que nosotros decimos en Puerto Rico, de tener cuentas claras, ¿verdad? Con los demás, que seamos transparentes. Si vamos a la Biblia, miren, voy a buscar varios versículos, ¿verdad? Que voy a compartir con ustedes. Hebreos 10, 22 nos dice, Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Aquí vemos nuestra relación con el Señor. ¿A quién nos tenemos que acercar? A Jesucristo, dice ahí. Así leemos antes, ¿verdad? Nos está hablando que hay un sumo sacerdote, ¿verdad? Que nos podemos acercar a Él confiadamente. Pero hermanas, mire cómo nos vamos a acercar. Dice ahí que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, o sea, tenemos que limpiar nuestro corazón,
de mala conciencia, ¿verdad? Y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Ya esto es más hablando cuando el escritor habla, lavado los cuerpos con agua pura, porque había un ritual para entrar, ¿verdad? A la presencia del Señor, que eran unas purificaciones que había, ¿verdad? En cuanto al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ver el lavarse los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Pero la importancia de nosotros ir a Dios y tener limpia esa conciencia delante de Él, hermanas, porque es bien difícil uno decir, y muchas veces lo hacemos, eh, como que no cuadra el uno acercarse al Señor y tener como cuentas pendientes con Él mismo. ¿Me entiende? Que yo voy a orar, pero tengo algo que está ahí que yo no he arreglado con el Señor. Y estas palabras que vamos a ver hoy por la Biblia nos ayudan a que tengamos esa conciencia limpia delante de Él. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que tenemos que acercarnos a Él, pero hay una actitud del corazón en la que tenemos que acercarnos, ¿verdad? Porque sabemos también por la palabra, como cuando pedimos al Señor, ¿verdad? Que tenemos peticiones delante de Él, pues yo creo que sería yo diría aquí en Puerto Rico decimos que tendría una gran fuerza de cara si yo me presento al Señor teniendo pecado delante de Él y quiero también que Él me haga favores, que Él me conteste peticiones, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar bien con el Señor, hermanas, para uno poder pedirle y que Él nos conteste, ¿verdad? Porque imagínense, nosotros en pecado por ahí haciendo lo que queremos y después ir donde el Señor, te necesito. A veces caemos en esa y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros tenemos que entonces ir a la palabra y escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice, ¿verdad? Que tenemos que estar día a día arreglados con el Señor. Por eso, hermanas, cuando oramos, cuando nos presentamos delante del Señor, siempre pedimos perdón porque aún hay cosas que a veces no nos damos ni cuenta que le hemos fallado al Señor. Y tenemos que pedir, yo digo que cuando sabemos que por el Padre Nuestro nosotros no lo recitamos, el cristiano no lo recita, pero sabe que hay unos puntos como un orden en cómo debemos orar. Y entre ellos está pedir perdón al Señor. Primero uno le alaba, pero también uno tiene que pedir perdón y confesar el pecado delante de Dios continuamente, hermanas, porque continuamente sabemos que en esta carne que estamos le fallamos al Señor. No buscamos fallar, el cristiano no busca pecar, pero sí fallamos porque pues somos imperfectos y el Señor está obrando en nosotros día a día. Pero según crecemos en el Señor, se supone que cada día, pues claro, crezcamos más y aborrezcamos el pecado cada día más, ¿verdad? Y nos demos cuenta cuando pecamos y nos moleste, nos duela el pecar delante del Señor y nos arreglemos con Él. Pues hermanas, tiene que haber una conciencia limpia delante de Dios, que no haya cosas ocultas, porque Dios lo sabe todo, ok, pero que nosotros digamos, ay, Dios lo sabe todo, pero esta cosita como que yo no me atrevo como que decírsela en oración cuando Él sí lo sabe. Pero entonces hay algo que es bien importante que también la Biblia nos menciona, ¿verdad? Que una de las cosas por las que no podemos estar bien con Dios es si no estamos bien con los demás. Eso lo vamos a ir viendo, lo conocemos, ¿verdad? Pero vamos a buscar los versículos. Es bien importante ver que quizás yo digo, yo estoy bien con Dios, yo no he hecho nada, pero tengo problemas con personas, tengo enemistades o cositas sin resolver con las personas, pero es con las personas, no es con Dios. Pues la Biblia me dice que yo no puedo estar bien con Dios si yo no estoy bien con los demás. Por ejemplo, Primera de Juan 4:20 dice, Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué interesante, ¿verdad? Aquí está hablando más del amor, pero vamos a darnos cuenta que más adelante, ¿verdad? Que tiene que ver esto también con esto de la conciencia limpia, ¿verdad? Si yo digo que yo amo a Dios, pero entonces yo no amo al prójimo, soy una mentirosa, no amo a Dios nada. Es lo que me dice ahí, ¿verdad? Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si yo digo que amo a Dios, pero tengo enemistades, dice, entonces yo soy una mentirosa, dice, porque ¿cómo yo puedo amar?
¿verdad? Dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es tremendo esa palabra, ¿verdad? Y este estudio nos confronta mucho con esto, porque vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Por él que tiene que ver mucho con las relaciones con las personas. Si no tenemos buenas relaciones con las personas, pues se nos va a hacer bien difícil. O como nos dice ahí, ¿verdad? No podemos tener una buena relación con Dios. Hay cosas que hay que resolver en nuestra vida, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con el testimonio, con las actitudes, tiene que ver, por ejemplo, cómo nos estamos comportando con las demás personas, cómo tratamos a las demás personas, tiene mucho que ver también el testimonio, ¿verdad? Yo les quiero decir algo que yo vi por las redes sociales, vamos a decir por el Facebook, es lo que le llaman un post, ¿verdad? En español, no sé, un post en español le decimos, un mensaje de alguien, pero de estos que pasan las personas para adelante, que es el cuadrito con las palabras en grande, ¿verdad? Entonces, yo cuando lo vi me chocó bastante. Mire cómo la persona escribió en letras mayúsculas. No celebras Halloween, pero te disfrazas de cristiana. Y yo me quedé como que, wow. La persona yo la conozco, obviamente la tengo en Facebook, ¿verdad? A veces uno tiene gente que conoce más y que otras menos, ¿verdad? Y yo me quedé como que, wow, porque yo pensé en esa persona que yo sé, ¿verdad? Ya no es creyente, pero a veces uno dice, wow, ¿qué testimonio le habrán dado a ella para que ella haga un comentario? No sé, de verdad, yo no sé si es de la autoría de ella o fue que ella lo pasó para adelante. Pero yo supongo que como ustedes saben que nosotras como cristianas muchas veces ponemos estos mensajitos para el tiempo de Halloween, a veces los ponemos, ¿verdad? Que ponemos de que no participé en las obras de las tinieblas, o ponemos a veces esos que dicen, esta casa no celebra Halloween, cositas así. Yo pienso que es que ella ha visto esos mensajes y ella tiró con este otro. Entonces tira con este que dice, no celebra Halloween, o sea, no te disfrazas en Halloween, pero te disfrazas de cristiana. Y eso me hizo ver a mí como que ella ha tenido personas que le han dado mal testimonio, ¿verdad? Entonces yo lo pude traer a este tema porque yo dije, Señor, ¿y cuál es nuestro testimonio hacia las demás personas? Sabemos que hay personas que dicen ser cristianas y no lo son, ¿verdad? Pero también sabemos que siendo hijas de Dios a veces, si verdaderamente no estamos obedeciendo al Señor y su palabra, podemos cometer muchos errores que hagan que nuestro testimonio ante los demás pues se dañe y las personas tengan un mal pensamiento de lo que es un cristiano y el Señor pues nos libre de todo eso a nosotras. Queremos cada día agradar a Dios, ¿verdad? Pero claro, yo pensé más en que hay personas falsas. Eso sí yo pensé cuando vi ese mensaje. Yo sé que hay personas que le han dado mal testimonio, que son personas que quizás no son creyentes. Pero me dio tristeza a la vez pensar, y quizás hay alguna que sea creyente y le ha dado mal ejemplo, ¿verdad? Entonces pensé en esto de la conciencia, porque tiene que ver con esto, con el testimonio, ¿verdad? Y tener la conciencia limpia, tener ese testimonio ante los demás y ese trato ante los demás, que sea un trato como que somos hijas de Dios. Entonces, cuando analizamos nuestra vida, tenemos que pensar cómo nos ven las otras personas, a nosotras, ¿verdad? Porque, hermana, nosotras venimos a Cristo, el Señor nos salvó. Unas tienen más tiempo que otras de convertidas, pero nosotras venimos a Cristo de una vida de pecado que teníamos, ¿verdad? Y el mundo nos conocía sin Cristo. Cristo viene y nos transforma. Las personas tienen que ver una diferencia para poder creer que Dios verdaderamente hace una obra. Entonces, en nuestra vida debe haber un crecimiento día a día, pero nunca vamos a ser perfectas, hermanas. Y muchas veces hasta fallaremos quizás hasta delante de esas personas, pero cuando nosotros queremos agradar a Dios, Dios verdaderamente tiene misericordia de nosotras y aún muchos de esos errores, ¿verdad? El Señor permitirá de que no le sean de testimonio, de mal testimonio a otros, ¿verdad? Cuando ve que queremos agradarle, porque obviamente vamos a fallar en algún momento y quizás delante, como le dije, de personas que no son creyentes. Pero entonces, triste es cuando nosotras estamos alejadas del Señor
y nos ponemos a vivir la vida como cualquier persona que no tiene al Señor. Y ese es entonces el mal testimonio que le damos a los demás, ¿verdad? Porque las personas cuando saben que somos creyentes nos van a estar observando. Y créame que muchas veces no es porque se alegren de que, ay, que es creyente y que bien está haciendo las cosas. No, muchas veces es para juzgarnos y condenarnos más. Pero lamentablemente el mundo conoce cómo debe comportarse un cristiano, aunque ellos no quieren ser creyentes. Ellos ven y ellos como que saben cómo debe comportarse, aunque ellos no se comporten así, que es como algo irónico, porque uno dice, entonces, ¿por qué si ellos saben cómo debe comportarse un creyente, ellos no buscan al Señor y se comportan también así? Pero nos verán muchas veces por eso y están pendientes a cualquier detalle, ¿verdad? Entonces yo debo pensar cómo nos ven las personas. Nos estamos verdaderamente comportando como cristianas, como hijas del Señor. Entonces, ¿cómo están nuestras relaciones con los demás? Hermanas, porque nosotros venimos a Cristo y quizás tuvimos relaciones quebrantadas, problemas con familiares, con amistades, conocidos, ¿verdad? Pero venimos al Señor y se supone que eso se vaya arreglando, ¿verdad? Esas situaciones y esos problemas que tenemos con los demás, ¿verdad? Y debemos disculparnos, pedir perdón a las personas que le hemos hecho mal y le hemos fallado, ¿verdad? Claro, hay una parte que también debemos hablar, que la Biblia dice que en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos. Uno busca el arrepentimiento con las personas, pero muchas veces sabemos que las personas no buscan ese perdón, ¿verdad? Y esa nueva relación. Pero sí, nosotras como creyentes lo debemos procurar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ven las personas? ¿Verdaderamente ven el cambio que el Señor hizo? Y las personas con quienes hemos tenido alguna situación difícil o problemática, ¿verdad? Hemos arreglado esa situación. Eso es de lo que nos habla el estudio hoy, de que tengamos una conciencia limpia, que analicemos nuestra vida y digamos, Señor, yo tengo cuentas pendientes, tengo situaciones con alguien. Dice, como les dije ahorita, ¿verdad? No podemos estar bien con Dios si no estamos bien con los demás. Pablo mismo, ¿verdad? En Hechos 24:16 dice así, Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vuelvo a repetir, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué importante esto, ¿verdad? Pablo dice que él procuraba en todo momento, siempre, siempre, ¿verdad? O sea que debe ser algo que diariamente uno debe analizar. Él procuraba siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios, pero también ante los hombres. No solamente ante Dios, porque volvemos a decir, puedo decir estoy bien con Dios, pero entonces los demás. Quizás digo yo soy la super cristiana, pero si en mi hogar, delante de mi esposo, delante de mis hijos, me comporto de una manera que no agrada al Señor, ellos van a saber y van a decir, wow, ella está bien con Dios según ella, pero con nosotras hay cosas que no están bien, ¿verdad? Y eso es algo que es para meditar, hermanas, ¿verdad? Que meditemos en cómo estamos comportándonos, ¿verdad? Esto de tener conciencia tranquila es que cada día examinemos y podamos decir, wow, déjame ver, déjame buscar bien. ¿Habrá alguien con que yo tengo algo? ¿Habrá algo que hice mal y no me he arreglado? O sea, con mi esposo, como les dije, con mis hijos, los que tienen trabajo, compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia también tenemos que poner ahí, ¿verdad? Entonces, que escudriñemos nuestro corazón y busquemos, ¿verdad? Como dice ahí en esa conciencia, si hay algo, ¿verdad? Que tenemos, porque lo vamos a saber, ¿verdad? Porque si vamos a la... No, ese versículo lo tengo más adelante. Tiene que ver con lo que estaba diciendo, pero está un poco más adelante. Si vamos al caso de Pablo, Pablo dice, ¿verdad? Como yo les leí en Hechos 24:16, que procuraba siempre, ¿verdad? Tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Si vamos a Pablo, antes de convertirse, cuando él era Saulo, cuando el Señor lo confronta, ¿verdad?
en Hechos 9:4, mire cómo dice ese versículo, Hechos 9:4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nosotros vemos la historia de Pablo, cuando Pablo era Saulo, ¿verdad? Que ahí el Señor dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Pero el Señor le está diciendo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo le pudo haber dicho, Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti. Yo estoy buscando a esos que dicen ser cristianos para llevármelos presos e incluso podían hasta matarlos, ¿verdad? Pero entonces aquí podemos ver que el Señor, cuando hacemos algo contra un hijo de Dios o una ofensa o algo, pues es como que lo estamos haciendo a Él. Ese versículo lo tengo más al final, pero lo voy a buscar porque lo conocemos. Voy a buscarlo más adelante porque yo lo había puesto más al final. Deme un momentito aquí. Se me perdió el versículo. Pues lo más seguro cuando siga adelante lo voy a encontrar. Es el que dice que por cuanto se lo hiciste a estos más pequeños, me lo hiciste a mí. O sea que cuando nosotros le hacemos algo al prójimo, el Señor lo toma como que se lo estamos haciendo a Él. Por eso aquí cuando Él confronta a Saulo, ¿verdad? A Pablo cuando era Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Porque Él estaba persiguiendo, ¿verdad? La iglesia del Señor. Ay, si lo tenía después de este. El versículo está aquí, Mateo 24:40. Yo no sé por qué lo estaba buscando tan lejos. Yo dije, yo para mí que lo tenía al final, pero no, porque es continuación. La Biblia dice en Mateo 25:40, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea que el Señor lo toma como que se lo hicimos a Él. En otras palabras, cuando nosotros tenemos conflictos y situaciones con las personas, es como si las tuviéramos con el Señor. Es algo que tenemos que arreglar con el prójimo para poder de verdad arreglar también nuestra relación con el Señor. O sea que hay algo ahí que nos estorba con el prójimo, pero también nos estorba nuestra relación con Dios. En otras palabras, cuando estamos pecando contra el prójimo, estamos pecando contra el Señor, ¿verdad? Estamos desobedeciéndole, estamos haciendo cosas que no le agradan a Él. Si vamos a Primera de Pedro 3:16, Primera de Pedro 3:16, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo muy importante, ¿verdad? Dice, porque teniendo buena conciencia, que tengamos buena conciencia, ¿por qué? Porque entonces si murmuran de nosotros, como que hablan mal de nosotros, pues mira, serían mentiras, no sería la verdad. ¿Me entienden? Si hablan mal de mí, que sea una mentira. Ahí dice que teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces van a ser avergonzados los que nos critican, los que hablan mal de nosotros y se burlan de nosotros por ser creyentes, ¿verdad? Los que viendo que tenemos una buena conducta, como dice ahí, ¿verdad? Esos van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque no van a estar hablando la verdad. Pero si nosotros no tuviéramos limpia nuestra conciencia y estuviéramos dando mal testimonio o tuviéramos una relación pues mala con alguien, una enemistad con alguien, pues esto tiene que ver con nuestro testimonio, ¿verdad? Porque entonces esa persona lo que va a hablar es la verdad, va a decir, mira, ella me hizo mal y no se ha arrepentido. Pero ahí dice que si nosotros hacemos el bien, ¿verdad? Como dice ahí, si tenemos la buena conducta escrita porque tenemos una conciencia limpia, pues entonces los que van a ser avergonzados, esos que se burlan, ¿verdad? O que los calumnian o que hablan
Entonces lo que estarían hablando pues son mentiras y la gente va a saber que son mentiras, ¿verdad? Muy bien, miren lo que dice también Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe, ¿verdad? Esto es un consejo de Pablo a Timoteo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En otras palabras, que muchos por estar contaminando, ¿verdad? Su conciencia, por estar desobedeciendo al Señor, pues dice que naufragaron en cuanto a la fe, muchos de ellos, ¿verdad? Y entonces nos está llamando a que mantengamos, ¿verdad? La fe y la buena conciencia, que le demos una prioridad a esto, que no lo ignoremos, ¿verdad? Es lo que nos dice el Señor. Si una persona no tiene buena conciencia, pues entonces podemos tropezar, nos vamos alejando del Señor y vamos como que creando como un callo yo diría, ¿verdad? En nuestra relación con el Señor, como que quizás lo tapamos, vamos a poner quizás, le estamos poniendo una curita a algo, pero en sí no estamos como que resolviendo el problema como tal. Mateo 5, 23 al 24. Mire lo que nos dice el Señor aquí, Mateo 5, 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, yo le añadiría también, o que yo tengo algo contra el hermano, puede ser de los dos lados. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bendito sea el Señor. Vemos la importancia que el Señor le da a nuestras relaciones con las demás personas. Si vamos a los mandamientos, sabemos que el primer mandamiento es que amaremos al Señor sobre todas las cosas, pero el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea que hay una importancia también que el Señor le da a nuestras relaciones con los demás, porque de la misma forma que el Señor nos ama y ama a las personas, nosotros también tenemos que ser así, amar al prójimo. Cuando vemos este versículo, hermanas, miren, es bien interesante y porque dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo, que el hermano tiene algo contra ti o tú contra, o sea, que tienes una cuenta pendiente con alguien, vamos a ponerlo así para entenderlo acá. Deja allí tu ofrenda, en otras palabras, no entregues esa ofrenda y vete y reconcíliate primero con tu hermano, entonces vienes y presentas tu ofrenda, es lo que dice el Señor ahí. Aquí vemos que primero hay una urgencia en que nosotros nos arreglemos con las demás personas, no podemos dejar las cosas para luego. El Señor nos está convenciendo hoy, pues ya debemos ir y arreglarle. Aquí vemos también que el Señor está diciendo, no me des nada, no me des la ofrenda. O sea, esa ofrenda no va a ser agradable delante del Señor. Por eso el Señor dice, no me traigas la ofrenda al altar. Primero arréglate con la persona y luego me traes la ofrenda. Y esa entonces la ofrenda que entonces el Señor va a recibir y se va a agradar de ella. Por eso volvemos al punto de que no puedo decir, ay Señor, no es contigo, fue con otra persona. Pero bueno, ahí me dice la Biblia que entonces si es con otra persona es con el Señor también. Entonces el Señor no se agrada de esa ofrenda. Podríamos oír a decir, no, 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 no. Es más, lo que hablamos al principio también, orar y presentarnos delante del Señor si no hemos arreglado una cuenta pendiente con alguien. Hay un corito que dice así, ¿verdad? Dios no oye la oración si no estás reconciliado. Y Dios está diciendo aquí, mira, el Señor dice, para lo que estés haciendo, tú me quieres servir, tú me quieres ofrendar, tú quieres alabarme, pues para todo eso, arréglate con el hermano y luego viene y me traes tu ofrenda y luego viene y te presentas delante de mí y luego viene y me cantas alabanza. Son fuertes palabras, hermanas, porque muchas veces esto nos puede pasar, ¿verdad?
Y muchas veces, ¿verdad, hermana? A veces son cosas que no necesariamente, ¿cómo lo podría explicar? No todo es que uno tiene que ir a una persona, a veces también si es como les dije al principio, si es con Dios, pues el asunto es que algo tenemos pendiente y tenemos que arreglarlo con el Señor en ese momento que el Señor nos convence, ¿verdad? Es lo mismo para la cena, cuando, ¿verdad? Cuando vamos a celebrar la cena, y acuérdese que a veces pasa, hermana, si usted está en la iglesia va a celebrar la cena y se da cuenta y Dios le convence, y quizás la persona no está ahí con quien usted tiene algo, pero usted le pide perdón al Señor y el Señor le limpia, ¿verdad? Y luego entonces en ese momento usted no puede salir quizás corriendo, ¿verdad? O si va a ofrendar y no está la persona ahí, no puede salir corriendo quizás a resolver el problema, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo, mira, tienes que darle importancia, tienes que darle urgencia. No me entregues la ofrenda hasta que te arregles, ¿verdad? Entonces la cena es igual, nosotros tenemos que limpiar nuestra vida y pedirle perdón al Señor. Si la persona no está cerca, pues tenemos que pedirle perdón al Señor, pero luego debemos arreglar, ¿verdad? Esa situación. Otra importancia de esto, aunque nosotros más adelante, ¿verdad? Eh, de hecho, el próximo tema es el perdón y eso lo cubriremos más luego. Pero esto de tener una conciencia limpia, pues tiene que ver también con el perdón porque cuando tenemos algo que es una situación que hemos tenido con alguien, pues si me comporté mal con mi esposo, por ejemplo, pues tiene que ver con el perdón, le tengo que pedir perdón porque lo hice mal. Pero ahí abundaremos un poco más en el próximo estudio, pero sí quiero que veamos que la importancia de pedir el perdón, que sea un perdón que no sea a medias, déjame ver cómo me explico, que a veces pedimos perdón y nos justificamos a la misma vez, ¿verdad? A veces decimos, ay, perdóname que te contesté mal, pero es que como tú me dijiste aquello, y entonces ahí nos estamos justificando. A veces usamos nosotras, yo bromeaba en uno de estos estudios, me parece que lo dije, que a veces hasta lo dije así bromeando, pero es cierto, a veces las mujeres hasta le adjudicamos nuestras actitudes a el ciclo menstrual o la falta del ciclo menstrual también cuando llega la menopausia, ¿verdad? Y sabemos que esas hormonas nos descontrolan muchas veces en la actitud, pero hermanas, tenemos que controlarnos como siervas del Señor, ¿verdad? Y no podemos decir, ay, discúlpame que te lo hice porque es que yo estaba en esos días del mes y me cogiste mal. No, eso no está bien. Tenemos que pedir perdón y punto. ¿Me entienden? ¿Verdad que como seres humanos tratamos de justificar? ¿Por qué? Porque, hermanas, pedir perdón no es algo que es fácil porque nos toca mucho con el orgullo. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando somos creyentes también, porque podemos caer en esto de que si entonces pido perdón, van a saber que entonces fallé y como yo siendo cristiana pude haber fallado, pues yo no quiero reconocer que ellos sepan que yo fallé. Y eso es orgullo, hermanas. Tenemos que pedir perdón y ya, sin explicación, aunque haya sido provocada, porque a veces somos provocadas, ¿verdad? Por situaciones. Pero si abrimos nuestra boca, acuérdense, la palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. Quizás tenemos un mal momento y usted quizás puede justificarse en decir, esta persona me sacó de las casillas, decimos acá. Pero si yo ofendí a esa persona con mi boca, por más que me haya sacado de las casillas, no es justificable. Por lo tanto, el perdón que yo le tengo que pedir es perdón y ya. No es decir, mira, perdóname, pero es que tú me dijiste o tú me provocaste. Y puede ser real, vuelvo y digo, esa persona, pero entonces usted pida perdón, que es obvio que se esperaría que esa otra persona, si le provocó, se supone que esa persona también se arrepienta, pero eso no le toca a usted. Usted cumpla con su parte delante del Señor. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces caemos en esto, yo he caído en eso de justificarme, no, fue por esto, fue por aquello, si no me hubieras dicho, un ejemplo, ¿verdad? No me hubieras dicho esto, pues yo no hubiera contestado así. Y entonces nos justificamos, entonces eso no sería un perdón como que muy sincero, estaríamos justificando que lo hicimos, pues entonces no estamos pidiendo perdón, no estoy arrepintiéndome porque entonces digo, me pasó por esto, ¿me entienden? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y para mantener esa conciencia limpia debemos ya pedir perdón y no buscarle la justificación y explicarle a la persona por qué lo hizo, por qué lo hice, sino simplemente lo hice mal.
no lo debí hacer. Aunque la persona diga, no, yo la verdad que no te debí decir, ok, no debiste decirme, pero yo tampoco, así que yo lo hice mal y perdóname. Hay que ser sincero con esto, ¿verdad? Y evitar, porque de verdad que caemos mucho, porque el orgullo nos toca el reconocer, es bien difícil para unos más que para otros, ¿verdad? Otra cosa que yo he escuchado en personas también, que a mí me han pedido disculpas y me han dicho, perdóname si en algo te he ofendido. No podemos decir si en algo, porque uno sabe en qué fue. Uno tiene que decir específico en qué te ofendí, no por si en algo te ofendí. Si vamos a la parábola, ¿verdad? Del hijo pródigo, eso está en Lucas 15, 18, el versículo con las palabras que dice el hijo, ¿verdad? Lucas 15, 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, no me estoy justificando. Pequé contra ti, te fallé, gasté todo lo que me diste, caí en lo más bajo, pequé contra Dios y pequé contra ti. Y esa es la actitud cuando, ¿verdad? Que debemos tener cuando pecamos, darnos cuenta, mira, pequé contra alguien, pero le fallé al Señor también, que es lo que quiero que entendamos aquí, que todo conecta, ¿verdad? Tengo algo con alguien pendiente, pues mi relación con Dios también está quebrantada. Él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. No puede haber sido muy fácil tomar esa decisión, pero dice, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, ¿verdad? Que es contra Dios y contra ti. Otra cosa, yo sé que vamos a abundar más en lo del perdón, pero como tiene que ver con lo mismo, con el tema de la conciencia, es que el perdón se pide en persona. Eso es bueno aclararlo también, porque hoy en día con las redes sociales que tenemos es un peligro esto. Y podemos esquivar el pedir perdón sincero y tirarlo en un mensajito. Eh, Está bien, a veces no tenemos la persona hermana, si vive en otro país, pues claro, pero hay teléfonos para hablar que escuchen la voz de uno y escuchen el genuino arrepentimiento, ¿verdad? Y me gustó que el autor hablara de esto porque es algo que es bueno hablarlo, porque de verdad con estas redes sociales, muchas personas piensan que después que hacen algo con un perdón por un mensajito escrito, sin dar cara y sin mirarte a los ojos, pues con eso van a resolver. O nosotros podemos pensar que podemos resolver así. Y esos son detallitos que ella como que da para nosotros restablecer las relaciones con las personas. Dice, no pedir perdón escrito, ni por una carta, ni por un mensaje, ni por un email, sino en persona. O como mucho, pues por teléfono, vamos a decir, si hubiera esta dificultad de la distancia. Si confesamos contra Dios, pues claro, es con el Señor, pero si verdaderamente es con una persona, tenemos que ir a la persona. Tampoco podemos decirle, ay Señor, perdóname. Perdóname tú, pero no arreglarse con esa persona, porque si fue directo con esa persona hay que hacerlo. Hermanas, esto no es algo que es fácil, porque a veces muchas de esas relaciones quebrantadas, pues quizás son de antes de que nos convertimos al Señor. Quizás podemos justificar que esas personas nos han hecho daño y cómo nos vamos a arreglar si nos han hecho mucho daño, ¿verdad? Pero el Señor mismo a través de su Espíritu Santo nos va a revelar si verdaderamente, qué relaciones verdaderamente nosotros debemos arreglar para estar eh, en paz con Él, yo diría, ¿verdad? En paz con el Señor y en paz con la persona, ¿verdad? O sea que si fue contra alguien, tenemos que ir. Si fue contra un grupo, también debemos hablar eso, hermana. Quizás lo que hicimos que fallamos o pecamos, hicimos algo y tenemos que pedirle perdón a un grupo, por ejemplo, a la congregación, porque quizás lo que hicimos le dio mal testimonio a la iglesia y debemos ir entonces a la iglesia, hermana. Yo me comporté de esta forma, lo hice mal y yo quiero que me perdonen. Entonces, hacerlo también. eh, a la congregación, ¿verdad? O a un grupo que fuera, ¿verdad? Si estamos, no sé, en el trabajo. Me imagino que en relaciones con personas que no son creyentes, pues a veces también pensamos, podemos caer en este rol de pensar que por ir a pedir perdón o arreglar con esa persona, pues entonces van a darse más cuenta de que, ay, pero si yo soy cristiano le di mal ejemplo. Pues mire, no, hermana, yo creo que a la persona tú decirle, mira, perdóname, te fallé, perdóname. Yo sé que lo hice mal contra el Señor, yo le pedí perdón al Señor y yo
te fallé, lo hice mal y como cristiana lo hice mal y te di un mal testimonio, perdóname. Yo creo que eso la persona lo va a agradecer y va a ver la sinceridad y va a decir, wow, verdaderamente esta persona, Dios la ha tocado y podemos guardar nuestro testimonio. Mucho más, hermanas, que si nos quedáramos peleadas con esa persona todo el tiempo y la persona va a pensar, mira, y eso que es cristiana, ¿verdad? Eso que es cristiana y mira, me dijo una vez algo y nunca más se arregló. El Señor que nos ayude, hermanas, con esto. Esto es un tema bien profundo y es un tema que es como que para meditar, porque es como algo personal, ¿verdad? Es algo con nosotros, con el Señor. Ella dice, ¿verdad? Nancy dice mucho, haz una listita, ponte a buscar a ver qué personas, ¿verdad? Y si no hay nadie, pues gloria a Dios, hermanos. Si no hay nadie, gloria a Dios. Qué bueno, porque quiere decir que hemos podido arreglar nuestras situaciones. Pero si hay relaciones que estén quebrantadas, si nuestra conciencia no está limpia delante del Señor porque hay cosas pendientes, porque hemos ofendido, porque hemos hecho lo que sea contra otras personas o contra Dios, pues tenemos que arreglar eso, tenemos que arreglarlo porque entonces esa relación entre nosotros y el Señor está quebrantada, además de que también está quebrantada con esa persona, ¿verdad? Y si seguimos relacionándonos con el Señor y acercándonos a Él y a esas personas con las que tenemos diferencia o hemos hecho algo que no está bien, pues se convierte como en una hipocresía, ¿verdad? Porque seguimos como si nada hubiera pasado, entonces no estamos en una sinceridad. Y Dios espera de nosotros una sinceridad y las personas también que haya sinceridad entre todos. Amén, hermanas. Pues hasta aquí mi parte. Le voy a dar entonces la parte ahora a la hermana Ana. Si alguien tiene pregunta o comentario, sabe que lo puede hacer. Buenas noches nuevamente, hermana, y saludos a la hermana Lucía y a Angie, que ahorita no pude saludarla. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque este tema, cada uno de los temas que hemos compartido, ¿verdad? En busca de Dios han sido de gran edificación. Y uno dice, ¿y cuánto más específico puede ser de cada tema? Porque como que de uno va saliendo el otro y sale otro y sale otro. Son como, que yo me he preguntado eso, o sea, cuán específico, ¿verdad? Habla la Biblia de muchas cosas que hay que discutir, que verdaderamente hay que discutirlas, y en la palabra de Dios hay multitud de versículos, inclusive testimonios por la vida de los que constata la Biblia, ¿verdad? Que pasaron por lo mismo que nosotros. Y una de ellas es esto, ¿verdad? El tener una conciencia tranquila el gozo y la paz que da al creyente, ¿verdad? De que tengamos una conciencia tranquila. Una conciencia tranquila, cómo manejar las ofensas a los demás. Pues aunque envuelve una parte, como decía la hermana Dori, de perdonar de parte nuestra, ¿verdad? A veces los ofendidos somos nosotros, pero aquí estamos hablando de cuando yo ofendo a los demás, ¿verdad? Y realmente tengo yo que limpiar mi conciencia, dice el estudio, de absolutamente todo, hasta los asuntos más pequeñitos, que para uno son como insignificantes. Pues según la autora, y cuando uno lo piensa verdaderamente, este, esas pequeñas ofensas, las más pequeñas, el enemigo de Dios puede usarlas para hacernos, ¿cómo se dice? En nuestra conciencia, machacarnos, ¿verdad? Al punto de sentir, como ella dice, como que nos come viva el redarguir del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Porque algo, aunque haya sido pequeñito, ¿verdad? Sentimos que no hicimos bien, que actuamos mal, ¿verdad? No nos deja tranquila la conciencia algún asunto, aunque sea pequeño. Pero a veces no es el enemigo de Dios quien lo usa, es el mismo Señor que nos hace entrar, ¿verdad? En conciencia, que nos redarguye y nos dice, porque nos ama, ¿verdad? Y como nos ama, nos quiere corregir, nos trae la convicción de que necesitamos limpiar nuestra conciencia y atender algún asunto en el cual
hayamos, ¿verdad?, ofendido a alguien de alguna manera. Y si es el Señor el que nos los trae a memoria, ¿verdad?, su Espíritu Santo, debemos atenderlo. Y nos vamos haciendo preguntas. Y si fuese mucho tiempo, para que yo voy a estar volcando el hormiguero, ¿verdad?, decimos muchas veces, ¿por qué traerlo a la luz ahora? No importa si la ofensa fue grande o fue pequeñita, si fue hace 40 años atrás, 30, 20, todavía, ¿verdad?, es tiempo de enmendar nuestra ofensa, ¿verdad? Si todavía estamos pensando en ello, si viene a nuestras mentes nuevamente, quiere decir que sí, que hay que trabajarlo, ¿verdad? Para tener esa conciencia tranquila, hay que atenderlo. Y que podamos entonces decir nosotros, es que no puede haber nada entre mi alma y el Señor, ¿verdad? Yo no quiero que haya algo que interrumpa, inclusive que sea estorbo a mis oraciones, como decía la hermana Lorian más temprano, por minúsculo que sea. No es cuestión de buscar y de nosotros flagelarnos y decir, Dios mío, ¿en dónde he fallado? Y Señor, sí, debemos hacerlo, ¿verdad? Pero no con la intención de humillarnos, hasta que nos salga algo. Miren, no, es lo que el Señor va trayendo. Y sí, y si es y si lo recordamos, el Señor lo trae y eso es lo que hay que atender. eh, sí debemos pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a escudriñar nuestro corazón, ¿verdad?, y que Él mismo escudriñe nuestro corazón y nos diga, nos indique si hay algo en lo que yo lo ofendí a Él y a otras personas, ¿verdad?, que sea un asunto en el cual yo tenga una responsabilidad de enmendar, de pedir perdón. Pedirle que nos haga sensible también a los que no será, a lo mejor, precisamente una razón para sentirnos intranquilas, para que nuestra conciencia esté intranquila. A lo mejor cuando ocurrió la ofensa no tuviste esa sensibilidad, pero luego nos damos cuenta. Mira, yo la verdad es que pensándolo bien ahora, no tuve esa sensibilidad de identificar que eso que salió de mi boca podía ofender a alguien, pero verdaderamente ahora sí siento esa tranquilidad, así que mejor me pongo a cuentas con usted y con la persona que haya entendido. Y esa conciencia limpia, dice Nancy que es maravilloso el poder sentir el gozo, ¿verdad?, y la liberación de cuando nosotros no sabemos que tenemos una conciencia limpia, ¿verdad? Trae un gozo que no se compara con nada, es como ella dice, ¿verdad? Porque conciencia limpia, pues es igual a libertad, a gozo, a, a saberse, ¿verdad?, delante del Señor limpio también, no solo de conciencia, sino todo, ¿verdad? Y si nos preguntamos, ¿y si la otra persona a la que yo ofendí no estaba más equivocada que yo? ¿No será ella la que se equivocó? ¿O quién empezó? ¿Verdad? Porque esa es la otra pregunta. ¿Es que pues no empecé yo? ¿Es ella o él o el que tiene algo contra mí? Y puede ser el trabajo, como decía Lori, un jefe, alguien, ¿verdad? Pues mira, Dios no te está pidiendo que tú le limpies la conciencia al otro, es que tú limpies la tuya, ¿verdad? Que el que tenga un corazón limpio seas tú. Y lo vemos en Mateo 5:8, como dicen las bienaventuranzas del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta promesa yo la quiero para mí también, ¿verdad? Todas las bienaventuranzas nos atañen, y esa es una, pero son los de limpio corazón, que incluye limpia conciencia también, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. No me pide que vaya a limpiarle la conciencia a aquel otro, sino la mía, que yo limpie mi conciencia. El Espíritu Santo entonces se va a encargar de esta otra persona que tal vez sea quien estaba más equivocado que yo, solo sabe el Señor. Se va a encargar el Espíritu Santo, ¿verdad?, de redarguir a ese otro, si es creyente, de pecado, de limpieza también, de su necesidad propia de limpiar su conciencia también. Y entonces pueden haber variadas ofensas que nosotros cometemos contra los demás, y cuando se tratan de pecado de naturaleza moral, ¿verdad? Nancy recomienda literalmente que si fue una ofensa de naturaleza moral,
pero que fue solo en tus pensamientos, y la otra persona ni tiene conocimiento de ello, pues que no le confieses la ofensa, sino que tú a ese otro, porque no tiene ni conciencia, ¿verdad? Es una recomendación de ella, sino que tu pecado ha sido contra Dios. Como todo ofensa contra los demás también, estás pecando contra Dios, porque como decía la hermana, si tú dices que me amas, ¿cómo no puedes amar a tu hermano? Pero primero, entonces, pídele perdón a Dios, ¿verdad? Presenta esa ofensa de naturaleza moral delante de Dios y pídele perdón a Él, ¿no? Si tus actitudes, entonces, comportamiento o acciones, ya algo que tú hayas hecho que constató, ¿verdad? Que constata por tus palabras, por lo que tú hiciste, y son de naturaleza moral también, ¿verdad? Pero sí, alguien fue contra alguien, es entonces cuando debemos pedirle al Señor, primero que nos ayude a usar palabras adecuadas, ¿verdad? Palabras que lleguen al corazón de esa persona ofendida, relacionando al asunto, sin decir cosas inapropiadas, ¿verdad? Y entonces así regresar a esa persona involucrada y pedirle perdón. No necesariamente trayendo explícitamente la situación moral, sino, ¿verdad? No dándole mucho brillo al asunto, sino hacerle entender que en mi actitud yo no fui mujer piadosa por la razón que haya sido, ¿verdad? Y con palabras apropiadas, hacerle saber, ¿verdad? Y pedir perdón. Si la ofensa entonces contra el esposo, de tipo moral también, ¿verdad? Pues también debemos limpiar nuestra conciencia con respecto a eso, ¿verdad? Con la pareja. Aún algo tan serio como el adulterio, ¿verdad? Y tal vez en el caso de algo como el adulterio, pues sea necesario la intervención de una tercera persona, ¿verdad? O alguien que sea alguien también piadoso y que intervenga pues con consejo bíblico para colaborar ¿verdad? En el asunto, porque muchas veces, ¿verdad? Presentar el agravio de tipo moral al esposo o a la esposa, pues causa una crisis bien grande en el matrimonio, ¿verdad? Es algo bien difícil para los dos. Y es bueno, ¿verdad? Que si es necesario, pues haya un tercero, ¿verdad? Como un árbitro, diría yo, para ayudar, pero es a dar el mejor consejo bíblico para la restauración. Pero el propósito de Dios en general es que nosotros alcancemos, ¿verdad? Tener un corazón transparente, ¿verdad? Que como decía ahorita Lorian, no tengamos siempre la lista de personas a la que pedirles perdón tan grande. Tal vez al principio, cuando tomamos conciencia, pues tenemos una lista grande, pero conforme vamos arreglando los asuntos que tenemos que arreglar con las personas a las que hemos ofendido, pues el Señor nos dé esa sensibilidad y plena conciencia de que a este asunto lo tengo que atender y es ya. Y no dejamos que la lista crezca. Y que el Señor nos dé un corazón tierno, ¿verdad? Entonces hay otra parte de cuanto a los que hemos ofendido, que es si mi falta, si mi ofensa, si mi pecado cuesta dinero, ¿verdad? Para limpiar mi conciencia. Wow, eso me va a costar dinero. Si me quedé callado o algo así. ¿Qué conlleva esto para mí? ¿Conlleva algún costo? Mejor me quedo callada. No, hermanas, también, ¿verdad? Estamos llamados a igualmente declarar y restituir, como dice Romanos 13:7. Romanos 13:7, también pueden buscarlo ustedes. Romanos 13:7 habla acerca precisamente de la restitución. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, ¿verdad? Y fue el ejemplo que también nos dio el Señor cuando
confrontó a Saqueo con su necesidad de restituir, de no solo saber que iba a ser perdonado porque el que tiene poder para perdonar es el Señor, sino que lo que a quien había agraviado robándole tenía que restituirlo. Y entonces Nancy nos pone el ejemplo de una dama que precisamente en medio de una crisis familiar, económica, como mamá sola, que sabemos un poquito después de la historia que es en parte lo que pasaba, era una mamá sola criando, quemó su casa, que era un trailer, ¿verdad? Pero era su casa y ciertamente a tiempo el Señor la redarguyó y quiso restituir el dinero que le habían dado por quemar su casa porque lo había hecho con la intención precisamente de acabar con un problema económico y la realidad es que el declarar su pecado y le trajo otro problema económico, y ahora entonces ya no tenía casa y tenía que restituir lo que le habían dado por la pérdida de su casa. Pero precisamente Nancy, en alguna otra de las conferencias que ella presentó, se encontró precisamente con la hija de esta mujer y ella le dice, esa era mi mamá y yo la vi luchar como mamá sola para sacarnos adelante teniendo que pagar esa deuda que tenía. Pero con la bendición de que en ese momento, por el testimonio y seguramente muchas otras cosas en la vida de esa familia ocurrieron, que, que esa joven estaba allí buscando del Señor, ¿verdad? El que nosotros demos buen ejemplo en cuanto a pedir perdón, restituir de nuestro pecunio, ¿verdad? El costo por lo que hayamos dañado, perdido, robado. Da buen ejemplo también a los nuestros, ¿verdad? A las familias, a nuestros hermanos, ¿verdad? De lo que nosotros, el testimonio que damos, ¿verdad? Da buen ejemplo y da esperanza también y puede inclusive mantener familia en los caminos del Señor. Ahí podemos nosotros ver ejemplos de eso, hoy día, mejor dicho, podemos ver ejemplos de eso con el asunto de los beneficios por desempleo y el PUA. Hemos escuchado de millones de dólares, ¿verdad? Han sido lo que han devuelto porque hay todo un operativo para tratar de identificar quién lo ha procurado y ni lo necesitaba ni en ley le correspondía. Pero también debe haber muchos entre ellos que han dicho, no, verdaderamente mi conciencia, ¿verdad? No me tiene tranquilo, yo quiero sustituir esto. Y sé, porque escuché del secretario de Hacienda o del trabajo decir que algunos inclusive han dicho, mira, yo lo que tengo es esta parte porque esta parte la usé. Quiero que me dejen plan de pago. Te voy a dar esto, que es lo que no gasté. Yo sé que, pues, si no me correspondía, aquí está. Pero lo demás lo quiero pagar en plan de pago. ¿Verdad? En manera de restituir. Muchos probablemente sí, porque le tendrán miedo a la cárcel, que puede ser una de las consecuencias. Pero otros porque verdaderamente el Señor les orgulló su conciencia de pecado, ¿verdad? Y sí, también otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿y si he violado la ley? ¿Verdad? Como el caso de estos del PUA. Pues estamos igualmente llamados a limpiar nuestra conciencia. Y sabemos que vamos a sufrir consecuencias, ¿verdad? De ese pecado, ¿verdad? Si lo hemos cometido, porque el pecado tiene consecuencias y no las podemos borrar. Pero aún sufriendo las consecuencias, podemos tener la bendición también de una conciencia limpia y de estar en paz con Dios, ¿verdad? Aún cumpliendo con las consecuencias que puede ser hasta la cárcel, ¿verdad? De ese pecado. Otra pregunta que nos hacemos cuando hemos ofendido a alguien, nos llama la conciencia de la ofensa, es, ¿y si no me perdonan? Podrían estar dispuestos no estar dispuestos a perdonarme, ¿verdad? Pero tampoco eso está en mis manos, ¿verdad? Porque
puede que no por las que te digan que es genuino, ¿verdad? Porque no se vea o no se perciba, o se perciba que estás tú a la defensiva, como que has admitido la culpa, pero que no, pero como que con las muelas de atrás dicen, ¿verdad? Con las muelas de atrás. Porque hay orgullo, porque tal vez a la misma vez acusas a la persona de, yo te ofendí, pero fue que tú me dijiste esto y esto y esto, ¿verdad? Pues mira, asegúrate que tu corazón sea transparente, ese es el consejo de la autora, de Nancy, de que tu corazón sea genuino, ¿verdad? Y que cuando tú pides perdón, pues verdaderamente sientas el peso de la culpa, pero sí, si no te quieren perdonar, mira, está, ya la bola está en la cancha, pero al otro lado de la cancha, ¿verdad? Puede ser que también que la persona necesite tiempo para procesar ¿verdad? La ofensa, para pensarlo. A ti te tomó tiempo declarar, ¿verdad? La ofensa. Dale tiempo también a Dios para que obre en el corazón de esa persona, ¿verdad? A quien tú ofendiste y no la juzgues y espera en el Señor. Puede ser también que esté pensando que si la culpa es tuya, ¿verdad? Este, puede ser que esté pensando si la culpa es suya, si es de él o si es tuya. Está ya meditándolo. Pero eso habrá sido mi culpa o habrá sido de él. Y mientras está pensándolo, ¿verdad? Pues el Señor está trabajando en su conciencia. Y si te culpa a ti, pues ya tú limpiaste tu conciencia. La parte tuya delante del Señor, tú lo hiciste y para con Él también, si te culpa a ti. Así que no puede culparte más. La parte entonces que le corresponda a Él, pues Él la va a arreglar con el Señor. ¿Verdad? Ya tu carga, el Señor fue quien la alivió, fue quien la tomó cuando te trajo a tu conciencia, ¿verdad? Tus faltas. La responsabilidad de si te perdonan o no, pues no es tuya. Déjalo en las manos de Dios, así como hizo contigo el Señor, también lo puede hacer con esa persona. Y recuerda, el perdón no es un derecho. Porque tú le pidas perdón a la persona, él no está obligado a perdonarte, ¿verdad? Ya tú estás liberado del peso de tu pecado porque lo declaraste, ¿verdad? Y ya entre tú y el Señor hay cuentas claras, pero no es un derecho tuyo, ¿verdad? Es una petición, igual que como le has pedido al Señor que teniendo misericordia de ti te perdone, pues así mismo es cuando nosotros le pedimos perdón a alguien, ¿verdad? Es una petición de misericordia de aquel que yo le ofendí, mira, perdóname, y está en sus manos. El reto entonces que lanza Nancy con respecto a este tema es precisamente que hagamos una lista, ¿verdad? Que pongamos en ella a quién quiere el Señor, ¿verdad? Que Dios, quiere Dios que yo presente, pues, por pequeña que sea, esa ofensa, con quién en el pasado, no de ahora necesariamente, sino desde hace mucho tiempo atrás o reciente, con quién el Señor quiere que yo me ponga a cuenta y hacer el compromiso entonces de limpiar nuestra conciencia, que como dice Lori, es hacer esa llamada, tal vez que no sea impersonalmente, sino que sea intencional, ¿verdad? Que hagas la llamada y con temor y con temblor y fortaleza en el Señor, hablar con esa persona, abordarlo uno por uno de los de tu lista y buscar el perdón, pedirle perdón a cada uno. Y si luego al mantenerla limpia, pues seguramente ya no tengas de nuevo que hacer esa lista larga, ¿verdad? Porque tu corazón está lo suficientemente tierno y sensible ante Dios, y pecas contra alguien o contra Dios, ¿verdad? Él te va a traer la necesidad de ponerte a cuenta lo más rápido posible y arreglar las cosas lo más rápido posible. Sea tu hijo, sea tu esposo, sean tu padre, tu jefe, ¿verdad? Lo que a nosotros nos corresponde es que nos humillemos, ¿verdad? Delante del Señor, que no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo o el del otro, porque a veces, pues, yo sé que es que él tiene algo contra mí, pero yo voy a pedir perdón como quiera, porque este es el consejo bíblico. Efesios 4:26 así lo dice. Busquemos el perdón. A veces hay que
aplacar la ira primero, ¿verdad? A veces la mía, a veces la del otro, pero aplacada la ira, pues entonces que haya oportunidad para conversar, para buscar ese perdón y que podamos también gozarnos, ¿verdad? De mantener una conciencia limpia. Pues hasta aquí básicamente en mi parte. Yo sé que hay un testimonio que Nancy comparte en esta primera parte de la sesión, de las lecciones, pero que tiene continuidad en la que sigue. No sé si la hermana Lori va a compartirlo completo o le gustaría que yo dijera la primera parte, tal cual me dice Lori. No te puedo oír todavía. No, puedes decir lo que tengas que decir, sí, porque ya Okay. lo que pasa es que la otra partecita le tocaba a Lori Mal, ella me dejó como un resumen, pero no creo que es el testimonio que tú me estás hablando. Ok, ok. Ajá. Ujú. Pues el testimonio era el de Rick Lawson, ¿verdad? Él, por lo menos en esta parte del estudio, en conversación con Nancy, comienza a dar su testimonio de cómo en una cruzada, ¿verdad? En una conferencia en su iglesia, el Señor lo llamó a, lo confrontó primero con la palabra en donde Naamán pide, ¿verdad? Que ser sanado de la lepra y, y después él se da cuenta de que él ha pecado contra Dios porque en su trabajo para ¿cómo se llama? El security check, creo que es chequeo que hacen de personal de las personas para tener un trabajo federal, ¿verdad? Un trabajo relacionado a la seguridad pública y demás. Él mintió porque una de las preguntas que decía era si había estado expuesto, había hecho uso de drogas ilegales, y él como lo había hecho, pero hacía tanto tiempo ya, esto fue en la universidad, ya él no cometía ese pecado, ¿verdad? No estaba en su vida, pues ya no lo iba a colocar allí, porque además ponía en riesgo el trabajo. Y lo otro era porque precisamente también en su tiempo de universidad había robado en algunas tiendas de cerca de la universidad, etcétera, ¿verdad? Y él recibió convicción, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor le convenció de pecado y se lo comentó a su esposa, lo compartió con su esposa. Tanto él como su esposa pues lucharon entonces con el hecho de las consecuencias de qué pasaba si él declaraba, ¿verdad? Eso y se quedaba sin trabajo, pues una de las cosas que decía el haber mentido en ese security check, en ese chequeo, era posible cárcel, multa o cárcel. Y eso iba a ser difícil para su familia. Su esposa tenía ese temor y lo presionaba para que no dijera la verdad. Pero una hermana en Cristo, la importancia muchas veces en asuntos delicados, ¿verdad? Buscar consejo con la palabra de alguien piadoso, de alguien que en confianza, como, como ocurrió en esta ocasión, la señora tenía confianza con su maestra de escuela bíblica y lo compartió y el consejo de ella fue, mira, pues el Señor ya está haciendo una obra en tu esposo, deja, salte tú del medio porque lo que va a hacer el Señor con él lo va a hacer, pero no puede, ¿verdad? Interponerse, ¿verdad? Así que ella tuvo que poner su confianza en el Señor y dejar que Dios hablara y manifestara lo que iba a hacer con su esposo, porque la convicción de él, ¿verdad? El Señor siguió dándole versículos y le daba los versículos de Marcos 10, 17 al 22, que es el relato del joven rico, ¿verdad? Y le expresaba a su esposa esta necesidad que él tenía de no quedarse como el joven rico que se quedó lamentándose, ¿verdad? Aunque el Señor lo miró al joven rico, el Señor le dijo en Marcos 10, 17, 22, los versículos 21 específicamente le dijo, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Le dijo, ven, sígame tomando tu cruz, o sea que sabía que había consecuencias en el sígueme.
Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque no tenía muchas posesiones. Y él, este varón, Dick Lawson, no quería quedarse como el joven rico, viendo que el Señor lo miró, que el Señor le mostró su amor, no quería no tomar una decisión, ¿verdad? Porque por la palabra no sabemos qué pasó con el joven rico. Y la otra parte de la historia, yo sé que está en el siguiente estudio, no sé si la hermana Lorita lo tiene, voy a darle lectura a lo que ella entonces por parte, lo que le entregó la hermana Lorimar. ¿Está bien? Hasta ahí entonces mi parte, que Señor les bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, gracias. Amén. Sí, pues entonces la conclusión estaría en el que le seguía, ¿verdad? De los estudios, la conclusión se entrecortó, ahora no te oigo. Ajá. Sí, hermanas, pues entonces podemos volver a hacer referencia al testimonio, porque es un testimonio de un señor. Si yo lo escuché, lo que pasa es que como este estudio se siguió cambiando, hay que volverlo a refrescar en qué fue que acabó la historia, así que lo podemos volver a refrescar. Supongo que está en la 3. Lorimar debe saber, lo que pasa es que Lorimar tenía una parte que le tocaba resumir, pero no fue que me dio el testimonio como tal. Sí me dejó unas notas que quería compartir con ustedes, algo breve, porque tiene que ver con, como estábamos hablando, ¿verdad? De la conciencia limpia, tiene que ver más porque en el asunto de que la gracia de Dios que se ha derramado sobre nosotras, ¿verdad? Esa gracia que el Señor nos da, pues esa gracia debemos reflejarla, o sea, debemos, ese mismo regalo que el Señor nos hace, su gracia, reflejarla a los demás. Entonces ella me dejó varios versículos, ¿verdad? En cuanto a esto. La importancia que tiene que ver con una conciencia limpia también, porque como les dije al comenzar, en cuanto con Dios, pero también con las demás personas, pues tiene que ver mucho con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, con lo que hablamos, con lo que hacemos, ¿verdad? Nuestro comportamiento. Yo diría que abarca todo, ¿verdad? También lo que hablamos. Y es bien importante que si entendemos bien que cuando venimos al Señor, ¿verdad? El Señor nos salva, nos restaura y el Señor nos prepara para que seamos personas que podamos llevar fruto. Nuestro deber debe ser servir a los demás y llevar el fruto y llevar todo eso bueno que Dios nos ha dado, nosotros compartirlo con los demás, ¿verdad? Entonces, en el caso de esto de la conciencia, ¿verdad? Tenemos que hablar también, tenemos que pues hablar de qué debemos hablar, ¿verdad? Por ejemplo, en Colosenses 4:6 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo deben ser nuestras palabras? Claro que nos va a ayudar a tener una buena conciencia si nosotros usamos que las palabras adecuadas, que nuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal. Y con esa sabiduría, porque dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea que si hay una manera correcta de uno responder a los demás. Y uno debe responder con amor, ¿verdad? Y entonces, para esto, es importante saber que para tener una conciencia limpia, pues tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros hablamos, qué nosotros respondemos. Porque si nosotros hablamos algo que está mal o ofendemos con nuestra boca, pues claro, nuestra conciencia nos va a decir, mira, tú lo estás haciendo mal, ¿verdad? Y vamos a tener eso ahí que tenemos que resolver. Y en sí, la intención de Dios es que nosotros usemos nuestras palabras para bendecir a los demás. Y esas palabras sean de edificación, porque también miren lo que nos dice Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes.
ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dice ahí que sino la que sea buena para la necesaria edificación, para así dar gracia, ¿verdad?, a los que los oyen, que sean nuestras palabras de bendición y lo necesario para que sea de edificación, que no sean palabras vanas, ¿verdad? O sea que esto también de tener conciencia limpia y cuando hablamos de relaciones con los demás, tiene que ver mucho. Esto de las ofensas, cuando hablemos de perdón es lo mismo. Muchas veces o casi todo tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos, ¿verdad? Que ofendemos de boca o lo que decimos, ¿verdad? El grito que le dimos a alguien o la pelea que le formamos o la falta de respeto, como diríamos hoy en día, ¿verdad? Que se le falta respeto a alguien o deshonrar o calumniar cuando estamos hablando algo mal de alguien, ¿verdad? Y hablando lo indebido o dañándole la reputación, ¿verdad? Entonces, el Señor lo que quiere es que entendamos que debemos tener esa conciencia limpia y utilizar todo lo que nos ha dado Él, todo lo que Él ha derramado. Cuando el Señor nos salva, nos da el Espíritu Santo, entonces nos llena del fruto del Espíritu y nosotros tenemos que cada día hacer que ese fruto del Espíritu crezca en nosotros para que todo eso que vemos en el fruto del Espíritu, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todas esas cosas se manifiesten en nosotras y sean utilizadas para los demás, tanto para ayudar a los demás como también para hacerle de testimonio a los demás. Es lo que la Biblia dice, que nosotros no nos salvamos por obra, pero sí nosotros vamos a hacer obras que glorifican al Señor. Y dentro de eso está lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Dios nos capacita también con unos dones. Y en Primera de Pedro 4:10, Dios dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que todo eso con lo que el Señor nos ha capacitado es lo que nosotros tenemos que utilizar para llevarlo a los demás. No debe ser lo contrario, no debe ser que entonces nosotros dañemos las relaciones con los demás, debe ser al revés, que restauremos las que estaban dañadas y que queremos buenas relaciones con las personas que estamos relacionándonos, ¿verdad? Continuamente. Por eso es la importancia de darle la prioridad. Yo estaba buscando aquí el versículo porque se acuerden que yo se lo dije de boca, pero lo busqué ahora aquí. Cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, eso está en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Vamos a coger los dos. De hecho, nosotros estuvimos hablando de... tiene muchas cosas que tienen que ver con el estudio también. Miren, vamos al 22 también para utilizarlo también para el estudio que tiene que ver con la conciencia también. El 22 en Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tiene que ver con esto, hermanas. ¿Por qué? Porque dice que nosotros ya no estamos viviendo la vida que vivíamos antes de Cristo. Y nosotros ya pues nos hemos despejado de ese viejo hombre que estaba viciado, ¿verdad? Que estaba lleno pues de pecado, de diferentes deseos pecaminosos, cosas que al Señor no le agradan. Pero entonces estamos vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y debemos, ¿verdad? Y nos aconseja desechar la mentira y hablar verdad con el prójimo. Habla nuestras relaciones con los demás. Son bien importantes. Entonces, si nosotros salimos ya de esa vida, se supone que nosotras cada día nos comportemos como el Señor quiere. Una parte importante
que Ana tocó es eso también de que quizás hay una relación que piensa uno, ay, eso fue antes de yo convertirme o hace tantos años que la persona quizás ni se acuerde. Y el Señor nos llama que todo eso lo debemos arreglar. Y no nos engañemos pensando, yo estoy en Cristo ahora, eso pasó antes de yo ser convertida, le pedí perdón al Señor y ya que se quede así, porque pues eso es viejo y yo quizás la persona, obviamente vuelvo y les digo, quizás hay personas que pasó algo con alguien que usted quizás ni le vuelve a ver esa persona o ya ni sabe ni dónde está porque no tiene relación con esa persona, pues ya ahí usted va a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo una vez una joven, cuando yo estaba en la iglesia en Estados Unidos, en Oregon, que ella cargaba con una culpa de que, porque su abuela había muerto, entonces ella cargaba como con la culpa de que ella parece que se estaba comportando mal con la abuela, le faltaba el respeto y cosas que no estaban bien. Y ella cargaba con esa culpa y ella tuvo que confesar eso. Y recuerdo que la esposa del pastor la aconsejó y le dijo, mira, ya tú no puedes hacer nada porque ella está muerta. En vida, pues no le pediste perdón, pero tampoco el Señor se agrada de que tú cargues eso. Ok, lo hiciste mal, estaba mal, pero si la persona no está para tú pedirle perdón, pues pídele perdón al Señor y pídele que te quite cargar esa culpabilidad, porque el Señor tampoco quiere que vivamos así, ¿verdad? Entonces puede haber, ahora que saco ese punto, puede haber situaciones en que haya pasado cosas con personas que no están vivas, que nosotros actuamos mal y no, ¿verdad? El Señor nos redarguye y wow, qué mal lo hicimos aquella vez, conociendo a Cristo o no conociéndole, ¿verdad? Pero sí estuvo mal y como que uno tiene ese remordimiento, pues debe presentárselo al Señor porque ya no hay forma de ir donde esa persona, pero tampoco el Señor quiere que le demos lugar a que estemos todo el tiempo entonces condenándonos por algo que no vamos a poder resolver y que entonces sí el Señor nos puede restaurar si le pedimos perdón a Él. Entonces, en este de Efesios, después que le leí esos versículos, los que yo quería, que yo les había mencionado anteriormente, es el 26 y 27, donde dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La importancia, yo lo cojo bien literal, eso de que no se ponga el sol sobre el enojo, y es un consejo que le doy a las muchachas cuando se van a casar y me gusta practicarlo, siempre lo he practicado y lo he tratado de practicar, ¿verdad? Porque hay veces que a veces uno falla en eso también, pero la mayoría yo diría que sí, que yo no me puedo acostar si no, si no arreglo la situación. Por ejemplo, en el caso de que digo acostarme, pues es con mi esposo, de acostarse uno a dormir, si uno tiene algo pendiente, algo que debe resolver. Créame que cuando lo dice la palabra es porque es bien importante. Yo lo cojo literal. Si yo duermo con mi esposo, tengo esa intimidad de que dormimos en la misma cama y todo, pues miren, debo yo estar cuentas claras con él. Pero no necesariamente tiene que ser literal. Lo que nos da, lo que nos enseña es que tiene que ser con urgencia. Que no se ponga el sol sobre nuestro ojo, que no le des larga. Entonces yo le añado el que dice abajo, ni le des lugar al diablo, porque fíjese, si nosotros le damos larga a algo, entonces le estamos dando lugar al diablo. Si usted se acuesta enojado con su esposo al otro día, no sé, está medio soso, yo le digo mi experiencia, está uno medio soso y todo, pero entonces ¿qué pasa? Sigue acumulando y sigue acumulándolo si uno no lo arregla en el momento. Entonces le damos lugar al diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, hermana, si usted no arregla algo, vamos a poner el ejemplo con el esposo, pasa el tiempo, nunca se piden perdón, en el próximo conflicto que haya, el problema se pone bien fuerte porque estamos en esta pelea nueva, pero también sacamos la vieja porque nunca se pidió perdón. Entonces se sacan, como dicen, los trapitos sucios afuera otra vez, y eso es bien malo y peligroso para la relación, para cualquier relación. Entonces le estamos dando lugar al diablo. No sé si a usted le ha pasado cuando tiene algo alguien le hace algo, un ejemplo, vamos a poner, alguien le hizo algo, o usted hizo algo, pero vamos a ponerlo más del lado que alguien quizás le hizo algo y como quiera Dios nos llama para tener conciencia limpia, porque uno sabe que esa persona le falló, pues uno tiene que confrontar a esa persona y decirle, mira, me fallaste o me hiciste esto que no me gustó. También eso tiene que ver, no todo es que nosotros hicimos y limpiar la conciencia, también es que nos han hecho, ¿verdad? Pero nosotros no hemos aclarado de que esa persona quizás está hasta ajena, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si a usted le ha pasado
que alguien le hizo algo y como no lo aclaró en el momento, pasan los días, usted empieza a darle vuelta y vuelta y vuelta al asunto y y crea una novela de eso. Crea como que, mira, porque, ay, lo hizo por esto. Entonces ve a la persona, pero por eso fue que no me saludó tanto ese día, estaba como más calladita la persona. Entonces uno piensa, eso fue por lo otro que me dijo aquel día. Entonces uno sigue añadiéndole y le está dando lugar al diablo y se está uno haciendo un cuento completo en la mente porque no aclaró. Por eso es bien importante el, el no darle largas al asunto, es bien importante, ¿verdad? Como dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por eso es que Dios, el Señor le da tanta importancia cuando fuimos a Mateo, cuando decía, si te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, no me traigan la ofrenda, no quiero tu ofrenda, arréglate primero con esa persona. O sea que es algo que tiene urgencia. Arréglate primero y después trae ofrenda, después canta todo lo que tú quieras cantar. Es lo que más o menos, ¿verdad? Está diciendo ahí. O sea que hay una urgencia en esto. Si el Señor nos trae este tema, debemos nosotros, ¿verdad? Meditar en él. Y es como decíamos, y decía la hermana Ana también, que es algo bien personal. Es usted con Dios, ¿verdad? Porque usted no tiene que salir confesándonos aquí a nosotros sus situaciones, ¿verdad? Claro, hay ejemplos que vemos de que cuando a veces hace falta una consejería o la ayuda de alguien para poder arreglar cierta situación, ¿verdad? De una persona que sea espiritual, del pastor o alguien que le pueda ayudar también. Pero es algo que es bien personal con el Señor, que claro, el Señor se lo va a hacer ver con quién usted tiene que arreglar cualquier situación para poder tener esa conciencia limpia que debemos tener. Porque recuerden, como dijimos al principio, no podemos estar bien con Dios si no estamos bien con los demás. Si tenemos algo quebrantado con alguien, es lo mismo que si lo tuviéramos con el Señor. Vamos a ir a orar sabiendo que tenemos algo pendiente. Vamos a orar sabiendo que hicimos mal. O sea, estamos siendo hipócritas, no estamos siendo sinceros con el Señor y estamos pues dañando el testimonio y tenemos que hacer las cosas con urgencia en cuanto al arrepentimiento. Aquí cae todo lo que hemos estudiado, hermanas, en cuanto a la honestidad cae aquí, el arrepentimiento, arrepentirnos tanto contra Dios como contra las demás personas, ¿verdad? Todo eso que hemos estudiado anteriormente cae aquí. El dejar el orgullo a un lado, el humillarnos delante del Señor y delante de las personas, porque requiere una humillación el uno reconocer lo que ha hecho e ir. Y no quiero seguir extendiéndome porque el próximo tema es el perdón. Y el próximo tema se llama Perdón liberando a tus cautivos. ¿verdad? Hoy vimos una conciencia limpia y decía, era cómo manejar las ofensas a los demás, nuestras ofensas a los demás, que podemos ofender a alguien y la conciencia nos va a decir, tú no estás bien, tienes que arreglar eso, ¿verdad? Pero entonces en el que viene tenemos que ver cuáles son esos cautivos y cómo los podemos liberar en el caso del perdón. Y tengo pautada con la ayuda del Señor, ¿verdad? Que sea el 30 de octubre, que eso es en dos semanas. Sabe que a veces casi lo hemos puesto 2 semanas o cada 3 y a veces hemos tenido un poquito más de atraso porque a veces ha habido conflicto con algún programa de la iglesia, pero hasta ahora, si Dios lo permite, no tenemos nada el 30. Si el Señor lo permite, ese 30 estaríamos reuniéndonos para hablar. Saben que yo siempre le pongo los audios en el grupo para que los puedan oír, así que el lunes comienza a ponerle los audios. La semana que viene van a tener los 5 audios de lunes a viernes y nos volvemos a ver el 30 de octubre, hermanas. Qué tremendo tema, son cosas que confrontan, ¿verdad? A uno, porque verdaderamente, pues, Dios lo sabe todo y nosotros no podemos esconder nada delante de Él y tenemos que verdaderamente estar día a día. Por eso es que es algo que es diario y por eso es algo que es como urgencia, no darle largas a las cosas que están pendientes, que tenemos que arreglar para poder seguir, ¿verdad? En esa búsqueda de Dios, en ese acercamiento, en estar eh, en esa madurez espiritual que estamos procurando, hermanas, porque todas nosotras queremos agradar al Señor día a día. Eso está en nuestro corazón. Yo sé que sí, que las que estamos aquí queremos agradar día a día al Señor, pero tenemos que procurarlo día a día, buscar y
confesar nuestras ofensas diariamente y pedirle al Señor que nos revele qué cosas tenemos que arreglar, con qué personas también tenemos que arreglarnos y que nos ayude a quebrantar ese orgullo que hace que no nos podamos acercar a las personas a pedir perdón, ¿verdad? Recuerdo que Rebeca no está aquí porque Rebeca se excusó, ¿verdad? Que no se sentía muy bien. Y recuerdo que ella decía que en una ocasión le pasó que tuvo que pedirle perdón a alguien y la otra persona era la que había hecho el mal. Y que eso pues quebrantó pues su orgullo, pues claro, porque a mí me ha pasado también, pero uno con tal de arreglar la relación, y si Dios te toca para que le pidas perdón a alguien que tú sabes que esa persona es la que te ha hecho el daño a ti, esto no es fácil, hermanos, pero hay que hacerlo para estar en paz con Dios. Porque uno sabe quizás que la otra persona nunca se va a querer arreglar ni nunca va a estar de esa persona a pedir perdón. Entonces uno dice, ¿cómo yo restablezco esa? Yo podría quedarme en mi lado y decir, pues que se quede enojada la persona siempre porque ella fue que me lo hizo o él fue que me lo hizo, pues allá que se quede, no. Como quiera hay una cuenta que está pendiente ahí. Entonces, hay que darle duro al orgullo, pero yo he sabido pedir perdón. No es fácil, hermanos, no es fácil, mucho menos cuando te han hecho el daño y tú dices, wow, entonces también encima yo le voy a dar a entender a la persona que yo solo hice a la persona y yo no fui la que lo hice. Y yo recuerdo que ese testimonio lo dio Rebeca y yo creo que todos hemos vivido algo así cuando venimos al Señor, ¿verdad? Especialmente porque quizás nosotros en nuestra vida antes de Cristo ni nos pasaba por la mente que si me lo hicieron a mí yo no voy a ir a estar arreglándome con la persona, pero después en Cristo, aun aunque no los hagan, muchas veces nosotros decimos, wow, yo tengo que arreglar esto y pedir perdón por algo que quizás no lo hice, pero hace que se restablezca, aunque la persona quizás toda la vida piensa que, ay, mira, me pidió perdón, pero en el fondo deben saber, hermanos, que no, que que ellos hicieron mal y se quedan con su orgullo, ¿verdad? Muchas personas, pero a veces no, a veces también se restablece todo si es en Cristo, ¿verdad? Si la persona es creyente, pues mucho más. Pero a veces tenemos que lidiar con personas que no son creyentes, que no está fácil, que no entienden, que nos hacen mal y que quizás nunca nos van a pedir perdón, pero entonces nosotros nos vamos a quedar con esa espinita y nuestra relación con el Señor se va a ver comprometida y nosotros entonces ahí para arreglar, como dice la palabra, en lo que dependa de nosotros estar en paz, hacer nuestra parte, aunque la otra persona se quede en el otro lugar y siga haciéndonos como de aguijón, porque eso puede pasar también. Pero lo importante es como estábamos, el tema de hoy, tener una conciencia limpia. Saber, mira, yo estoy limpia delante del Señor en todas mis relaciones, primero con el Señor y luego con los demás. Mis hermanitas, que el Señor me las bendiga. No sé si alguna quiere tener algún comentario o tiene alguna pregunta. Me alegro que Nilda se haya unido. Yo sé que es tardecito, ya estábamos acabando y tenía problemas con el audio, pero ya está grabado, así que lo vamos a bajar luego que el pastor lo suba. Lo ponemos en el Fuego grupo. artificial y algo fuerte. Ah, el problema que tiene ella Planta. está despidiendo el año con los vecinos que se ponen a tirar petardos Yo creo que hace más de un mes que están tirando. wow, qué Ya cosa, digo, fuegos ¿verdad? artificiales de día, eso es lo más increíble. Dios ponga su mano en todo. Esos son los aguijones, las cositas difíciles, ¿verdad? Que tenemos que nosotros, En mi hogar también sufrimos las consecuencias de la música y de mi vecina. Y sube y baja. Es como que a veces cuando está cerca de empezar el mensaje del pastor, que lo hace los viernes y miércoles aquí, decimos, ay Señor, que se apague. Ay Señor, que se dañe el YouTube, algo pasa. Porque uno no quiere desearle mal a nadie, pero ciertamente que llega el punto que es molestoso. Yo sé que la hermana Hilda lo sufre también porque le roba la paz a uno. sí, roba la paz. Seguir orando por ellos y pedirle que el Señor renueve sus mentes, sus corazones para poder ver el fruto y que nos dé la oportunidad también de hablarles, ¿verdad? Nosotros seguimos obrando bien, aunque no obren bien con nosotros, ¿verdad? Porque es lo que nos corresponde. Pero le pedimos al Señor eso, mucha paz. Y yo sé que Nilda, te compadezco con él. Entiendo tu sentir, ¿verdad? Y oren por nosotros por eso también. Amén. Y sobre el estudio, ¿verdad? Que hablando de los resultados de ponernos a cuenta con eso a quienes hemos ofendido, pues
por el testimonio precisamente del muchacho al final de la parte mía, el Señor le dio luego una paz y una oportunidad entonces como él se ocupó de restituir, hizo correctamente el informe de seguridad del security check ese que tenía que hacer en el trabajo. Le costó un tiempo de incertidumbre, probablemente esperando una respuesta. También restituyó lo que había robado con una nota a quien lo había robado y le dio eso, le abrió oportunidades inesperadas de poder dar el testimonio y de cada día él darse más cuenta de que lo que tenía lo tenía por el Señor, ¿verdad? Y que no importaba qué, pues el tener una conciencia limpia era más importante y entonces se abrió esa comunicación entre él y el Señor en el cual podía entonces con conciencia limpia agradecerle por el matrimonio, por las cosas que le había dado, por tener pan en su mesa, ¿verdad? Y darle testimonio a otros porque los demás no entendían, porque tú estás haciendo esto a estas alturas, ¿verdad? Pones en riesgo tu trabajo, pagas una deuda que hace muchos años ya, que nadie sabía que tú debías eso, ¿verdad? Pero esa paz que da el saberse con conciencia limpia, es tener un corazón limpio, no es otra cosa, ¿verdad? Tener un corazón limpio del Señor, y eso trae ese gozo, esa paz que nada ni nadie lo puede dar ni quitar tampoco. Amén. Amén. Ese testimonio está bien bueno porque en ese caso que tú dices de ese varón que dio el testimonio en los audios, podría como tú dices, le decían, pero ¿por qué tú hiciste esto a estas alturas? Ya han pasado mucho tiempo y también, además de que pasó mucho tiempo, nadie lo sabía. Saber algo que no, pero esa es este es el asunto de tener una conciencia limpia, que aunque nadie no lo sepa, yo lo sé y Dios lo sabe. ¿Sabe? Tenemos que tener esas cuentas claras con el Señor. Yo recuerdo que a mí me pasó una vez que yo compré una cartera en una tienda, era una cartera grande, saben que las carteras vienen, era como es que era tipo bolso, de estas como para ir por ahí, que es un bolso grandecito, de como floreado, y saben que las carteras le ponen como un relleno de papel dentro, muchas veces, ¿verdad? Tienen como un relleno que uno llega a la casa y le saca eso, porque eso es lo que le da la forma que tú la ves cuando están puestas en la tienda. Y cuando yo llego acá y saco lo que hay ahí, había dos carteras, wallet, la cartera pequeña de meter el dinero, nuevecitas de la tienda también, una marca buena y idénticas las dos. Y yo, wow, pero ¿qué hace esto aquí? Yo me puse a pensar, ¿será que estaban acomodando? Algo pasó. Yo no sabía porque eso estaba en el fondo de la cartera, dos carteras nuevas, me acuerdo color aqua, como color aqua, bien de lo más bonita. Y yo dije, wow, esto no es mío, yo no lo compré. Entonces también me maravillaba porque yo decía, gracias Señor, porque como eso no sonó al yo sacar la cartera, hubieran pensado que yo me las había robado. Hubiera sido peor porque entonces pensaban que yo me las había robado. Por lo menos el Señor me guardó de eso. Pues yo volví a la tienda y las llevé. Y recuerdo que el muchacho me miró porque yo le dije, mira, es que esto apareció dentro de una cartera. Eso le hacía raro a ellos porque yo no soy mejor que nadie, no lo digo por eso, digo, pero que en sí casi nadie haría algo así porque nadie los vio, la persona no se lo robó. ¿Sabe? Técnicamente yo no me lo robé, pero estaba ahí adentro y yo no pagué por eso, yo pagué por la cartera grande que estaba afuera. Y entonces lo llevé porque yo no me podía quedar, y hubo gente, obviamente no cristiana, que decía, ay, pero eso no, nadie lo sabe, es un regalito para adelante, lo pasas para adelante. Y yo decía, no, porque yo no pagué por eso. Y de hecho la tienda era lejos de aquí y tuve que ir y como quiera la llevé. Pero recuerdo la cara del muchacho y yo sabía que iba a poner esa cara, como quien dice que cómo tú lo estás devolviendo si... Sí, de hecho no tenían ni, yo creo que es que era que quizás las iban a poner en el lugar porque no tenían ni los precios ni, entonces yo se las es más, después yo pensé, es capaz que cualquiera la coge de allí porque no estaba ni, pero olvídate, si alguien la cogió o se la robó otro porque no estaba, ya eso no era asunto mío. Pero entonces si yo me quedaba con ellas, pues entonces ya mi conciencia iba a decir, wow, las usaste, las regalaste y eso no era tuyo, ¿verdad? Que son cosas que los demás, muchas veces cuando hacemos
esas cosas nos ven como extraterrestres, ¿verdad? Como de que, mira, esta viene a devolver esto, si esto no... No sé si a usted le ha pasado también, que a veces nos devuelven de más y le decimos, mira, me devolviste de más, y uno le da y la persona se queda como que, tú sabes, como que, ¿por qué te hubieras ido y te lo hubieras llevado? Tú sabes que... Pero es porque uno está así, y eso es lo que el Señor espera de uno, que en esos detalles, porque eso mismo de las carteras que me pasó a mí, nadie lo sabía. O sea, nadie lo vio, Dios me libró también de que sonara la alarma de esta cosa de seguridad, porque imagínense entonces como yo, entonces ahí sí me cogen y yo diciendo no fui yo, y entonces la vergüenza que uno pasa, pero Dios me libró de eso porque no había sido yo que lo había metido allí, obviamente, pero yo le dije al muchacho eso, yo le dije, mira, yo salí con esa cartera y tenía eso adentro, y entonces no era mío, pero cómo estaba ahí, pues no sé. Y siempre fue como un misterio, porque yo decía, ¿por qué eso estaba allá adentro? Porque no parece que fuera algo que alguien se iba a robar, porque eran como idénticas y como, yo siempre pensé, quizás estaban acomodando y cuando metieron las bolsas, el papel que le meten, entre las cosas que tenían quizás tiradas para acomodar, se fueron esas dos carteras, no le veo otra explicación porque estaban en el fondo de la cartera grande, ¿verdad? Pero son cosas que el Señor espera de uno, de que uno como creyente, porque uno dice, nadie me está mirando, pero no importa, Dios te ve y tu conciencia te va a decir, mira, no está bien lo que estás haciendo y tenemos que obedecer al Señor en eso, ¿verdad? Y esto es bien importante, es un detallito y hay personas, hermano, créanme, que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces no es por juzgar, pero a veces personas mismas creyentes, ¿verdad? Se acostumbran a hacer ciertas cosas, ahí caen las trampas y cosas que no están bien delante del Señor. Y volvemos al punto de la justificación, no podemos justificarnos. Yo lo estaba poniendo en el punto de pedir perdón, pero tampoco podemos justificarnos como, por ejemplo, para hacer las trampas, que mucha gente dice, ah, no, pero es que el gobierno me está robando, pero yo no voy a pagarle las contribuciones porque ellos roban demasiado y cosas así. Pues no, porque Dios no nos manda eso, Dios nos manda obedecerlo, obedecer su palabra. Si lo que nosotros estamos aportando, dando al gobierno, lo que sea, por allá se lo roban, ellos le darán cuentas al Señor. Si lo malgastan, si lo usan mal, lo que sea para lo que lo hagan, le van a dar cuentas al Señor, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque entonces imagínense, entonces somos nosotros los que juzgamos las cosas y decimos, pues yo hago esto para defenderme y hago esto otro, ¿verdad? A la hermana ni te iba a decir algo. No, con a ver, cuando los nenes eran pequeños, yo no estaba trabajando y siempre iba a la escuela de voluntaria, en el comedor, para estar pendiente de ellos, bregaba en el comedor con los maestros, se daba exámenes, yo a los maestros, cooperaba mucho, ¿verdad? Y un día fui al comedor y para ayudar a abrir latas y mandar papas y eso, y veo que detrás de se cayó algo. Cuando yo lo fui a coger, dio un montón de cosas debajo del fregadero, así. Y yo, ay, mira, hay un montón de cosas, comenté yo. Y ella dijo, sí, fue que se cayeron. Y yo, no, pero mira un montón de esto, otro. Sí, 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 sí. Era para robarse. Oh. Yo dije, ¿cómo es? Espérate, por aquí es para casa. Porque yo no me voy ¿cómo es? A unir a ella, ¿ves? A ser cómplice. Se hace cómplice de algo que es para los niños y ellos se lo están robando. Las mismas mujeres debajo del fregadero tienen un montón de cosas para llevarse. ¿Sí? Y yo, no, eso no va conmigo, no quieren ayudarle. Sí, porque la justificación que dice, hay de más, va a sobrar y lo cojo, ¿verdad? Sí, Pero eso es robo igual. exacto, Tenemos exacto. que tener mucho cuidado nosotras como creyentes porque podemos caer en eso. Tenemos que tener mucho cuidado, detallitos que pensamos, eso es una bobería, no. En los trabajos se ve mucho eso, los Ujú, bolígrafos, lo esto, lo otro. ujú. Amén. Pues entonces ya, ya damos por culminada, ¿verdad? Esta parte del estudio. Vamos entonces a comenzar la próxima semana con el nuevo tema, que lo estaremos viendo el 30 de octubre, que es el perdón. Obviamente repetiremos muchas cosas porque hoy hablamos bastante también del perdón, más de ir a pedir perdón cuando tenemos, ¿verdad?, cuentas pendientes con las personas y obviamente para arreglarnos con las personas que tenemos enemistades y fricciones, pues tenemos que pedir perdón. Obviamente esa es, por ahí es que tenemos que empezar, ¿verdad?
Así que, hermanitas, no sé si ninguna tiene un comentario, pues vamos entonces a orar para dar por terminado el estudio de esta noche. Le agradezco de verdad que me hayan acompañado. Lo vamos a poner, hay unas hermanas que se excusaron, ¿verdad? Las excusamos y oramos por ellas. Y entonces, cuando esté el estudio, pues lo ponemos para que las hermanas que no pudieron estar se puedan beneficiar y luego poder verlo y escucharlo. Así que el Señor me las bendiga grandemente, que tengan una linda noche, que tengan un hermoso fin de semana. Las que nos vemos, pues nos vemos el domingo en la iglesia. Ana, que te goces el culto allá el domingo también. Y saludos al pastor y a tu familia. Y nosotras acá, pues nos gozaremos acá con la ayuda del Señor y gozosas de todas las cosas que el Señor está haciendo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche por este estudio, por haber expuesto tu palabra, por haberla, Señor, pues por tú hablarnos, porque eres tú que nos estás hablando en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra. Mira, este tema, Señor, es un tema que quizás no se habla todo el tiempo, pero es algo que verdaderamente tenemos que reflexionar en él y meditar en él y examinarnos cómo estamos contigo y cómo estamos con los demás, Señor, para poder arreglar todas esas relaciones que estén quebrantadas, Señor, y poder arreglarnos bien contigo y estar bien delante de ti en todo momento, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice a las hermanas que me pudieron acompañar, Señor, a las que no pudieron estar por cualquier razón. Bendícelas también, Señor, y que, Señor, tú las bendigas, ¿verdad? Luego también puedan escuchar el estudio, Señor, y les sea de bendición. Señor, ayúdanos siempre, si estudiamos la palabra, es para que tú nos ayudes a vivirla, Señor, a practicarla. Señor, ayúdanos, te necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para poder agradarte cada día, Señor. Bendice, Señor, a todas las hermanas, Padre, cualquier petición, Señor, y situación, está todo delante de ti, Señor. Sabemos que tú tienes control de todas las cosas, Padre, y que tú estás obrando tu divina voluntad. Gracias, Dios mío. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermana. Que el Señor les bendiga.